Bien, jóvenes, buenos días. Más a disculpar el atraso, pero como siempre, un saludo cordial para todos ustedes y deseo sincero que se encuentren saludables y con buena voluntad para estudiar. Cuando hablaba de distocia, le decía, la distocia es el parto difícil. Es un parto difícil. Es un parto en el cual la madre no puede cruzar el feto por ciertos obstáculos que se presentan o en el canal del parto o por la mala disposición fetal en el útero. Cuando se habla de distocia, antiguamente se tenía una clasificación que si ustedes gustan también pueden mantenerla. Las causas de la distocia son causas maternales y causas fetales. Esa era la clasificación de las distocias. En la actualidad hay una clasificación más moderna, pero es lo mismo, jóvenes. O sea, pueden mantener ustedes clasificación de la distocia o causa de la distocia, causas ocasionadas por problemas fetales o por problemas maternales. Ahora se manejan tres, que es por inercia uterina, ¿ya? Y por estrechez del canal del parto y por causas fetales. Los dos primeros son causas maternales al final. Estrechez del canal del parto es maternal y la falta de contracción del útero o inercia uterina es maternal. O sea, que si ustedes gustan, pueden manejar la causa de distocia, causas fetales, causas maternales. O en la actualidad se manejan las tres causas. Causas por estrechez del parto, del canal del parto, por inercia uterina y causas fetales. Muy bien, vamos a hablar de las distocias por causas maternales. Las distocias de origen maternal son producidas por estrechamiento del canal del parto o por los esfuerzos expulsivos deficientes. ¿Ya? Es lo que le explicaba, que en la actualidad ya se manejan los dos por separado, no como causa maternal. Ya no se utiliza la causa maternal, pero si ustedes pueden utilizar causa maternal y causa fetal. Les vuelvo a repetir, las distocias de origen maternal son producidas por estrechamiento del canal del parto o por los esfuerzos expulsivos deficientes o inercia uterina, de manera que impide la entrada normal del feto en dicho canal. Aquí vemos nosotros, en este dibujo, ya, canal estrecho del feto, canal estrecho para el parto. Fíjense. Entonces, tiene dificultad el feto de poder continuar su tránsito hacia la parte de la salida de la madre. Estamos hablando del canal estrecho del parto. Deficiencias de los esfuerzos expulsivos o inercia uterina. La fuerza expulsiva del parto comprende las contracciones del útero y de los músculos abdominales. Esta deficiencia puede tener origen en el propio miometrio, o sea, en la capa muscular del útero, de la pared del útero, o depender de otros factores. Por eso por ello se denomina inercia primaria o inercia secundaria. O sea, hay dos causas, inercia primaria y inercia secundaria. Aquí vemos nosotros, ya, un animal silvestre que tiene dificultad para el parto a nivel vulvar. La inercia uterina o primaria. Esta inercia implica una alteración en el origen del potencial contráctil del endometrio. Se presenta con mayor incidencia en la perra y en la cerda, es decir, el 30% de la distocia en estas especies es ocasionada por la inercia uterina. Ocasionalmente en la vaca y muy rara vez en otras especies. Estamos hablando de distocias por inercia uterina. La debilidad del músculo uterino, posiblemente de origen hereditario, puede ser un factor básico. Ello se deduce cuando no existe una causa evidente de inercia, por lo que se denomina inercia uterina primaria o idiopática. Idiopática significa no específica.
La causa más común. Las causas más comunes de inercia son las grandes dilataciones uterinas por fetos excesivamente grandes, por hidrolantoides, por número anormal de fetos, por fetos gordos, por infiltración de grasa, degeneración tóxica de origen infeccioso, infiltración de grasa en el músculo del útero, en el miometrio, por envejecimiento de la hembra, que ya no tiene capacidad para producir, digamos, las contracciones uterinas, deficiencias nutricionales, enfermedades sistémicas. Las condiciones químicas del útero pueden estar alteradas debido a un desbalance, progesterona, estrógeno, o por ausencia de oxitocina o de calcio, o por un parto prematuro. La inercia uterina secundaria. Este tipo de inercia es debido al agotamiento del animal y esencialmente la causa de la distosia. Esta inercia se da en todas las especies. ¿Qué significa ahora? Vamos a aclarar. La inercia uterina, jóvenes, el animal nació con una alteración en el origen de las contracciones uterinas, que es en el miometrio. La causa principalmente es esa, ya, deficiencia del origen de las contracciones del miometrio a nivel de contracciones por el miometrio. Y es principalmente una causa congénita. Y muchas veces, si no es causa congénita, es causa desconocida o idiopática. En el segundo caso, en la distosia por inercia uterina de tipo secundaria, se debe que el animal, la vaca, digamos, en el caso de en este ejemplo, la vaca hace rato que está en el proceso de parto y no puede. No hay ayuda para ese parto, ya de parte del hombre. Entonces, se agota el animal y ya no puede realizar el esfuerzo para contracciones uterinas. Y se llama inercia uterina ocasionada por agotamiento del animal. Estrechez pélvicas. Estamos volviendo nuevamente al estrechez del canal del parto. ¿Ya? Le decía, son dos las causas maternales. Una, estrechez del canal del parto. Y dos, por la inercia uterina. En la estrechez pélvicas es causada por los siguientes factores. Factores congénitos, deficiente desarrollo del canal genital o pelvis inmadura, tamaño reducido de la pelvis por razas. Ejemplo, en razas caninas tenemos las hembras acondroplásicas de patas pequeñas. Le doy el ejemplo. Tenemos acondroplásicas, el caso de los bulldog, tanto francés como inglés, jóvenes. Un ejemplo de razas acondroplásicas. Tenemos también las dachshund o salchicha. Bueno, tenemos otras razas. Tienen el diámetro sacropúbico del estrecho anterior de la pelvis, un tamaño reducido. Junto con la gran cabeza de este tipo de raza se determina la distosia. ¿Ya? Aquí tenemos una raza, el dachshund, ¿ya? O también le llaman ustedes salchicha. Es un perro acondroplásico. Pero ahorita, estos son muy raros que tenemos. Lo más frecuente es en el caso de los bulldog francés y bulldog inglés. Factores adquiridos. Estamos hablando de la estrechez pélvica por factores congénitos y por factores adquiridos. Factores accidentales o adquiridos que modifican la morfología del aparato genital desde el punto de vista anatómico, como ser quistes, tumores, vulvovaginitis, luxaciones, fractura de la cintura pélvica. Estamos hablando de luxaciones de las articulaciones coxofemoral, fracturas de la cintura pélvica, los huesos causales, el isquión, etc. También hay otras anomalías que la ocasionan por causas adquiridas. Tenemos por factores congénitos nuevamente el desarrollo de la vulva, falta de desarrollo de la vulva, falta de desarrollo de la vagina,
y conformación del seno urogenital puede dificultar la cópula si se tiene atrofia e hipoplasia, la vulva y vagina. La presencia de conductos de Wolff, como collares de 10 a 15 centímetros de largo. Las anomalías del himen que obstaculizan la dilatación de la vagina. Muchas veces el himen, jóvenes, histológicamente está constituido por tejido conectivo, pero muchas veces ese himen es bastante grueso y bastante corto. Entonces, si es grueso y corto, impide la dilatación de la vagina. Uno, y muchas veces por la persistencia del himen. ¿Qué sucede? Resulta que el himen es el tejido conectivo y muchas veces ese tejido conectivo es bastante fibroso y grueso. Entonces viene el toro, la monta a la vaca y quiere, digamos, quiere penetrarla y la presencia del himen bastante grueso impide el rompimiento y la penetración total del pene. Entonces se llama persistencia del himen, jóvenes. Hipoplasia del útero. Este ya es nuevamente congénito. Las causas congénitas que pueden producir variaciones de volumen son debidas a formas de hipoplasias en los canales del útero. Se presentan como volumen más o menos reducido por su desarrollo incompleto. En estos casos, la búsqueda del órgano de la cavidad pelviana puede ser infructuosa. Por alteraciones adquiridas, nuevamente, alteraciones, estamos hablando alternativamente. Uno, en forma alternada, uno congénito y otro adquirido. Por alteraciones adquiridas, por torsión del útero, ya lo vimos eso, más anterior, por ruptura del útero. Esta puede ocurrir espontáneamente. Cuando hablamos espontáneamente, puede decir que no hubo causa que realmente la determine, sino que se rompió o hubo la torsión del útero. Aunque la causa más habitual es la obstétrica defectuosa. ¿Qué significa? Las manipulaciones que se realizan son defectuosas. La ruptura espontánea es posible como consecuencia de la gran dilatación por una gestación gemelar, es decir, dos crías en un mismo cuerno, en el caso, digamos, en el caso de los ovinos, en caso de fetos muy grandes. El momento más probable de ruptura es al término de la gestación o en el momento del parto. Aquí tenemos un parto, ya fue gemelar, un parto gemelar. Vemos en caso de una yegua, en el caso en el cual dos potrillos nacieron de un parto, pero estos potrillos se desarrollaron en un cuerno. ¿Ya? Por eso se dice gemelar, porque son dos. Nuevamente hablamos de adquirida. Desgarro del útero. Puede ocurrir en cualquier parte del órgano, o sea, del útero, ya sea por los intensos movimientos del feto, por el exceso de fuerzas expulsivas de la madre, contracciones muy fuertes de la madre. Aquí vemos parto distóxico en el cual solamente un miembro, no se ve si es anterior o posterior, que está saliendo. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos nosotros de un parto distóxico. En el caso de las monstruosidades, como vemos el de la derecha, también generalmente ocasionan parto distóxico. O sea que este ternero que vemos aquí, con una monstruosidad de varios miembros, entonces también ha sido dificultosa su extracción. Porque estos miembros que vemos aquí sobre el lomo, sobre la parte de la cruz, mejor dicho, la parte de la cruz, dificultan a la salida del feto y este ocasionó un parto distóxico. Como indica aquí, posiblemente esta fue la cría que estaban sacando. Distosia fetal. Entonces les recuerdo, jóvenes, la distosia maternal es ocasionada por estrechez del canal del parto, por causas congénitas, de origen congénito o de origen adquirido.
¿De acuerdo? Y por la inercia uterina, de tipo primario y de tipo secundario. La distosia fetal. Los términos de presentación, posición y postura o actitud son términos utilizados para describir la disposición del feto en el canal del parto y útero. Eso es lo normal. El término de la ubicación del feto dentro del canal del parto se llama disposición fetal. Normal para un parto normal, anormal cuando la presentación, la posición o la actitud o postura está irregular. Tenemos las presentaciones distóxicas. Presentaciones, distosia por presentaciones. Tenemos distosia por presentación transverso ventral. Distosias, siempre tiene que poner distosias. Y o presentación, o posición, o postura, o actitud. Distosia por presentación transverso dorsal. Distosia por presentación vértico-ventral. Aquí tenemos distosia por presentación vértico-dorsal. Bien. En este caso, la cabeza y los miembros deberían estar dirigidos en este canal del parto para poder salir. Y dice, transverso, está atravesado. Entonces se dice presentación ventro, la parte ventral está dirigida hacia el canal del parto y está atravesada. Entonces, esta es una distosia por presentación ventro, la parte ventral transverso, está atravesada. Acá lo vemos y otra cosa más. Los miembros, los 4 miembros están ya dentro del canal del parto, que va a ser más dificultoso para realizar la mutación o la modificación de esta presentación anormal. Acá tenemos también una presentación ventro, una distosia por presentación ventro transverso, atravesado. La única ventaja es que aquí los miembros anteriores y posteriores no están ya en el canal del parto. Todavía no han entrado al canal del parto. Este está más dificultoso que este otro. Presentación significa la relación entre el eje longitudinal del feto y del canal obstétrico. Puede ser presentación anterior, como puede ser presentación posterior, según que parte del feto se encuentre más próximo a la entrada de la pelvis maternal. Posición. Indica la superficie del canal obstétrico maternal que aplica a la columna ventral del feto. Comprende las posiciones dorsal, ventral y lateral derecha o izquierda. La postura o actitud se refiere a la disposición de las partes móviles del feto y comprende la flexión y extensión de las articulaciones cervicales y de los miembros, como por ejemplo actitud de los corvejones flexionados. La disposición fetal para hacer un parto normal. Esto es lo normal. El feto tiene presentación craneal longitudinal. Bueno, quiero ver qué. La posición dorso-sacra, con la posición debe ser dorso-sacra. Bien, entonces vamos a hablar primero de la presentación. Craneal, el cráneo está extendido longitudinalmente. Ya anterior porque la cabeza es la que está saliendo hacia afuera. Entonces se dice, la disposición fetal para un parto normal debe ser, esto con mayúscula, mayúscula. Presentación craneal longitudinal. Aquí lo vemos, esto es normal. El cráneo está extendido longitudinalmente. La posición se refiere a la curvatura dorsal del feto.
La posición debe ser dorso, el dorso del feto, con relación a las vértebras sacras y lumbares en este caso, pero más porque este es el canal del parto de aquí. Ya la posición normal, la posición para un parto normal debe ser dorso, sacra, con la postura de la cabeza. Pongan el punto ahí, punto. La postura acá. Con esto, la mayúscula. La postura de la actitud de la cabeza debe ser cuello y miembros anteriores extendidos. Aquí lo tenemos. El cuello está extendido y los miembros anteriores también están extendidos. Entonces tenemos esto. Bien, tenemos que la disposición normal del feto para la presentación, la disposición normal del feto para un parto normal debe ser debe tener presentación craneal longitudinal, posición dorsosacra, postura de la cabeza, cuello, postura y actitud de la cabeza y actitud. Y ahí actitud y con mayor curiosidad. Y la postura de la cabeza y actitud, el cuello y miembros anteriores extendidos. Muy bien, esto es lo normal, jóvenes. Seguimos. Acá tenemos las presentaciones anormales. Ya, aquí tenemos una presentación dorso transverso. La parte dorsal del feto está atravesado en el canal del parto y este es el canal del parto. Acá tenemos distocia por presentación dorso transverso. Acá tenemos una presentación fetal, porque es el feto el problema, distocia fetal por presentación ventro transverso. Acá tenemos una distocia fetal por presentación posterior de los miembros posteriores, ya, en el canal de parto, por presentación posterior de los miembros posteriores. Acá tenemos una distocia fetal por posición ventral del feto. Le decía yo normal, esto es normal. Y aquí tapa arriba. Entonces, esta es una distocia fetal por posición ventral para poder salir presentación posterior. ¿Ya? Tiene dos distocias. Distocia por presentación posterior y posición ventral. Esta es distocia fetal. Fíjense, los miembros anteriores están normal, la cabeza también, pero la posición es lateral. En lugar de estar así, está dentro del útero en forma lateral. Aquí tenemos una distocia fetal por presentación de un miembro anterior flexionado y por posición ventral. Distocia por presentación anterior de un miembro anterior flexionado y la posición ventral. Aquí tenemos una
distocia fetal por la presentación anterior normal y la actitud o postura de un miembro anterior flexionado ventralmente. Aquí tenemos una distocia fetal, presentación anterior y postura y actitud de la cabeza flexionada dorsalmente. Aquí tenemos una distocia fetal, presentación anterior, por postura o actitud de los miembros anteriores sobre la nuca de la cabeza. Acá tenemos una distocia fetal por postura o actitud, por postura, mejor dicho, del miembro anterior derecho flexionado ventralmente. Aquí tenemos ya una distocia fetal por los dos miembros anteriores flexionados ventralmente. Porque los miembros, ya les mostré, tienen que estar extendidos. Acá tenemos una distocia fetal por actitud y postura de la cabeza flexionada ventralmente. Aquí tenemos una distocia fetal por postura y actitud del cuello y cabeza flexionada dorsalmente. Aquí tenemos ya una distocia fetal por presentación ventro transverso. Acá tenemos una presentación posterior, una distocia fetal por presentación posterior de nalga o glúteos. Acá tenemos una distocia fetal por presentación dorso transverso. Aquí vamos a quedar, jóvenes, vamos a hacer un video. Busque distocia, por favor. Video de distocia. Vamos a pasarle un video de distocia.